Vamos a continuar en esta lista de reproducción sobre vídeos relativamente cortos de código estructural. Vamos a hablar de punzonamiento. Ya en el vídeo anterior hemos introducido los cambios en el código estructural respecto a la instrucción ehe sobre cortante y ahora es obligatorio pasar a punzonamiento, ya que probablemente es el aspecto que más cambios implica a nivel conceptual del proyecto de estructuras. Además de que la resistencia a punzonamiento es un tema realmente importante en las estructuras de hormigón y como veremos en este vídeo, bueno, recientemente han habido ciertos colapsos que tienen que, en cierta manera, preocuparnos y recordarnos que debemos hacer bien nuestro trabajo. Entonces vamos a la presentación y seguimos. Entonces, si miráis por estas fotografías que he puesto, son de dos colapsos que yo creo que todos conocemos. Uno en Miami el día de San Juan de 2021, de la Champlain Towers South, una catástrofe que supuso la muerte de muchísimos residentes, y un año antes un aparcamiento en Santander, en este caso con la suerte que ocurrió cuando no había nadie debajo de la losa, y también se ve que colapsó la losa por punzonamiento. Aquí todavía no se habla de punzonamiento, pero en la siguiente diapositiva lo haré. Es un aspecto que ha generado mucha controversia y es un primo hermano del cortante, podríamos decir, pero que se desarrolla, primero de todo, en una región D, ya que la fisura de cortante tiene lugar, o de punzonamiento, alrededor del pilar, en una zona muy próxima y es una zona de discontinuidad. Y mientras que el cortante es un fenómeno en dos dimensiones, aquí el punzonamiento es en tres dimensiones. Van a aparecer fisuras radiales, como estas de por aquí, van a aparecer fisuras tangenciales, porque tenemos dos momentos flectores radiales y momentos flectores tangenciales alrededor del pilar. La zona crítica es una zona muy cercana al pilar, ¿de acuerdo? Normalmente hoy en día hay un consenso internacional para considerar que esta zona crítica, este perímetro crítico, está alrededor de 0,5 veces el canto útil de la losa, es decir, muy, muy cercano. Bueno, ¿por qué he empezado este vídeo con una imagen de la torre que colapsó, el edificio que colapsó en Miami? Porque probablemente fue un colapso, bueno, sabemos que fue un colapso progresivo, empezó a colapsar la zona roja que tenéis aquí y posteriormente fueron colapsando otras zonas del edificio que dio un pie este sector, pero toda esta zona de aquí acabó colapsando. De las numerosas trabajos que posteriormente se han publicado, he destacado aquí dos. Uno de la imagen de la derecha viene de un trabajo final de grado de Maximilian Moreira, Garlock, y el de la izquierda de Ryan Blanchard. Entonces, la izquierda, este de aquí, viene esta imagen que sirve un poquito para entender el colapso, y se ve que lo primero que parece ser que colapsó fue esta zona que está indicada en rojo, incluyendo la losa de la piscina. Y en el trabajo de Maximilian Moreira he encontrado esta imagen que habla bastante. Esta imagen está tomada, esta imagen de aquí, en el que vemos que esta losa colapsada, está tomado prácticamente de esta zona de por aquí, que estoy señalando en el cursor, y se ve que la losa de la piscina, que incluye aquí un parking, que la losa piscina, punzonó, ¿de acuerdo? Y el pilar, como podéis ver aquí, pues quedó de una altura mayor de la que estaba diseñada. Parece ser que la torre, en esta ala de aquí, tenía pilares menos esbeltos que el ala que colapsó, que los pilares eran más esbeltos, y las hipótesis o las conclusiones a las que llegan, sobre todo este segundo trabajo, es que
la losa tenía un defecto en el dimensionado frente a punzonamiento y pudo punzonar en esta zona de aquí, dejando los pilares con una esbeltez muy superior, ya que la esbeltez dependerá del lustro cuadrado, muy superior a la que estaban diseñados, y por lo tanto que pudo pandear, obtener problemas de inestabilidad, vamos a decir, a estos pilares de esta zona de aquí, y conllevó a un colapso progresivo. Es una hipótesis, no vamos a tardar años probablemente en tener los informes oficiales, pero podría ser que esta fuera la causa. De hecho, en este trabajo, que lo podéis consultar, es de Princeton, de la Universidad de Princeton, y se puede descargar online, os la envían, rellenando un formulario, aparece que para las cargas de proyecto ya estaba mal dimensionada esta losa. Y posteriormente, pues cierto daño que pudo venir, por ejemplo, por la corrosión o por otros motivos, pues acabó produciendo el colapso que todos recordamos. ¿Qué aspectos son necesarios tener en cuenta ahora en el código estructural? Ahora ya entramos en el código estructural después de esta pequeña introducción, y en el apartado lo encontraremos en el apartado 6.4 de, como siempre, el anejo 19, que es el que proviene del Eurocódigo 2. Prácticamente lo que tenemos, bueno, prácticamente no, todo el código estructural, lo que hace referencia a punzonamiento, es aplicación directa, extracción de Eurocódigo 2. Entonces, de forma resumida, los aspectos esenciales es que se mantiene el perímetro crítico de forma ficticia a 2D, como ya hacía la instrucción EHE, es decir, el perímetro crítico lo vamos a evaluar, si esto es el pilar, y aquí tenemos la losa, a una distancia 2D, aunque ya sabemos hoy en día que esto es incorrecto, ¿de acuerdo? Lo suyo sería evaluarlo a 0,5D, mucho más cerca del pilar, como hacen ya los métodos más modernos, más actuales de cálculo a punzonamiento, o hace incluso la normativa ACI, la canadiense, el código modelo, incluso el borrador del futuro Eurocódigo 2. Especifica un caso particular para cimentaciones, que no voy a comentar en este vídeo para no alargarlo demasiado, pero que habría que consultar. Y hay valores, hay cambios, en la solicitación y cambios en la resistencia. Lo he marcado en rojo porque son importantes. Va a cambiar el coeficiente beta, que tiene en cuenta la excentricidad del momento flector, y puede crecer bastante la solicitación, lo veremos en la próxima transparencia. Y aparece un nuevo, he puesto un nuevo entre comillas, valor máximo de la resistencia a punzonamiento. Lo he puesto entre comillas porque realmente no es nuevo. Esto fue fruto de una corrección que se realizó en el Eurocódigo 2, y de hecho en el Eurocódigo 2 ya lleva años esta corrección, este amendment que se llevó a cabo en el año 2014, bueno, 2013-2014, en función de si miramos la versión española o inglesa, o internacional, pero en el Eurocódigo 2 traducido de AENOR, pues es anterior a este cambio y no estaba este término, pero este término lleva años en el Eurocódigo 2. Y además, otra novedad, esto lo iremos viendo a continuación, es que es necesario reducir el perímetro de control exterior si las armaduras están separadas transversalmente. Lo veremos después, ¿de acuerdo? Porque es un cambio que tiene ciertas implicaciones. Bueno, vamos a entrar ya lo voy a molestar por aquí, a los diferentes aspectos. La solicitación, conceptualmente es la misma, es el cortante que llega al pilar de esa losa, dividido el área del perímetro crítico por un coeficiente beta que tiene en cuenta la excentricidad de la carga. Y nosotros en España hasta ahora utilizábamos generalmente los valores simplificados, ¿de acuerdo? Utilizábamos para, si había un momento flector que pasaba de la losa al soporte, utilizábamos valor de 1,15 para un pilar interior, 1,4 para pilares de borde y 1,5 para pilares de esquina. Estos son los valores que estamos acostumbrados. Ahora lo deberemos calcular,
y este valor de beta puede alcanzar, si tenemos losas muy descompensadas, valores de 2, 3, 4 e incluso valores de 5. Entonces, a mí me consta que muchos consultores de estructuras, pues ya sus clientes les están diciendo, oye, vamos a intentar hacer menos irregularidades en planta, intentar no apear pilares, porque si no, estos coeficientes beta se disparan, crece muchísimo la solicitación, se puede multiplicar la solicitación por 3 o por 4, entonces va a ser muy difícil encajar la solución y que entre a funcionamiento. Entonces, la instrucción nos da una vía, o el código estructural nos da una solución, que es intentar utilizar estos valores aproximados, que se puede utilizar si la estabilidad lateral del edificio no depende de que losas y pilares trabajen como pórticos, ¿vale? Es decir, nos están pidiendo que la estructura disponga de núcleos rígidos, por ejemplo, un núcleo de escaleras o ascensores, que sirva para estabilidad lateral del edificio frente a viento o cargas horizontales como sismo. Esto es importante. Anteayer estuve hablando por email con un compañero del American Concrete Institute que ha estado hace poco en la misión del ACI de evaluación de los daños del terremoto de Turquía, y decía, es un profesor de mucho prestigio en el tema de sismo de México, y decía que él ve que los sistemas de pórticos, si puede haber sismo, que no tienen ningún futuro. Que los daños que ha visto claramente en Turquía son edificios de hormigón armado, que únicamente toda la resistencia dependía de su trabajo como pórticos. Y bueno, también nos dicen, hay que cumplir las dos condiciones, esta primera, y luces de los vanos adyacentes que no difieran más de un 25%, es decir, los vanos interiores, las luces no deberían ser muy diferentes, hasta un 25%. Si cumplimos estos dos aspectos, podemos utilizar estos valores de beta, que son los que hemos utilizado toda la vida, y si no, habrá que calcularlo. Todos los programas de cálculo hoy en día son profesionales que se utilizan, calculan estos coeficientes, y pues bueno, tendremos que aprender. El programa de cálculo los va a calcular y nosotros tenemos que aprender a que la disposición de nuestra estructura sea aquella que minimice estos valores de beta. Que hayan que calcularlos porque no podamos cumplir estas dos condiciones, bueno, que nos salgan valores de beta adecuados, ya que esto va a ser muy bueno para el comportamiento estructural, no solo frente a punzonamiento. Bueno, en el caso de elementos de losas sin armadura de punzonamiento, básicamente tenemos el mismo modelo que teníamos ya en la instrucción EHE, que proviene de Tsuti, su modelo empírico gemelo al que ya hemos visto para cortante, y la única diferencia es que tiene, bueno, es la ecuación general y un valor mínimo, y este valor mínimo, como ya vimos en cortante para elementos sin armadura cortante, tiene un coeficiente de 0,035 en el código estructural, que en la instrucción EHE era de 0,05, con lo cual aquí tendremos una disminución del valor mínimo de la resistencia. Exactamente igual que en cortante, y tendremos que verificar esta sección crítica a 2D del pilar, como ya habíamos dicho anteriormente. Bueno, para elementos sin armadura de punzonamiento no hay un gran cambio. Donde sí tenemos grandes cambios es en la solicitación y ahora para elementos con armadura de punzonamiento. El modelo es el mismo, tenemos ahora para punzonamiento, elementos con armadura a punzonamiento, tenemos una contribución del hormigón, que es la resistencia de la losa sin armadura de punzonamiento, bueno, multiplicado por un coeficiente de 0,75, más la contribución de la armadura a punzonamiento. ¿De acuerdo? Esta contribución de aquí. Con una novedad, que no vamos a multiplicar el área de la armadura a punzonamiento por el límite elástico del acero, ya que se sabe empíricamente que muchas veces esta armadura no llega a plastificar, y por lo tanto vamos a trabajar con un valor eficaz de la tensión en la armadura,
que en este caso vale 250 más 0,25 veces el canto útil y siempre menor, evidentemente, que el límite elástico real de la armadura cortante o armadura punzonamiento que pongamos. Por ejemplo, si tenemos una losa en que D vale 25 centímetros, el canto útil, pues esta tensión que vamos a suponer que es la máxima que trabaja la armadura punzonamiento, pues va a ser 312 newtons milímetro cuadrado, lejos de los 400 que utilizábamos en instrucción EH. Hay dos novedades más respecto a la instrucción EH. Bueno, este valor de la resistencia tendrá que ser menor que un valor máximo mirado en la cara del pilar, que anteriormente, bueno, era 0,5 por este término de aquí, la resistencia del hormigón de las bielas, y ahora vamos a tener aquí un 0,4, es decir, vamos a bajar un 20% de 0,5 a 0,4. Pero esto no es lo complicado. Lo complicado va a ser que la suma de la contribución del hormigón y la contribución de los cercos tendrá que ser menor que Kmax veces la resistencia de la losa sin armadura de punzonamiento. Y este Kmax vale 1,5 en general. Por lo tanto, lo máximo que podrá resistir una losa con armadura de punzonamiento es 1,5 veces lo que resistiría la misma losa sin incluir armadura de punzonamiento. Y aquí estamos acostumbrados a ir a valores mucho más elevados, ¿de acuerdo? Y esto sí que supone un cambio. Tanto tenemos el cambio que nos ha crecido la solicitación por el valor de beta, y por aquí nos disminuye la resistencia, porque por mucho que queramos aumentar la armadura que tenemos, el área de armadura a punzonamiento, solo podremos llegar a 1,5 veces lo que resiste la losa sin armadura de punzonamiento. Bueno, en el caso de utilizar productos patentados como armadura de punzonamiento, por ejemplo, pernos sobre raíles o studs llamados en inglés, el valor de este valor máximo debe determinarse mediante ensayos conforme a la correspondiente ETA, ¿de acuerdo? La evaluación técnica europea. Y veremos que hay muchas ETAs que nos dan valores cercanos a 2, con lo cual, utilizando productos patentados con una evaluación técnica europea, podremos llegar a tener losas que resistan prácticamente 2 veces lo que resistiría la losa sin armadura de punzonamiento. Entonces, esto de aquí, atención, es un cambio importante que hace que muchas losas que anteriormente estábamos proyectando y construyendo, que ahora no entren a punzonamiento. Y que poniendo más armadura a punzonamiento no tengamos solución. Bueno, ¿y a qué se debe? Pues por ejemplo, si miramos la ETA de Halfen, tienen algunas gráficas que podéis ver por aquí. Por ejemplo, nos dicen aquí el valor de máximo punzonamiento en ensayo dividido el valor máximo del Eurocódigo 2 antes del amendment, digamos, que se añadiese este Kmax. Fijaros que daba resultados inseguros en el caso de tener armadura de cercos, ¿de acuerdo? Por ese motivo hubo que hacer la corrección en el Eurocódigo 2. En cambio, si se utilizaban pernos sobre raíles, por ejemplo, estos stats que tenéis aquí, nos dicen en esta ETA europea que, permitiendo un valor del Kmax de 1,96, los resultados quedan del lado de la seguridad. Bueno, al final esto es una ETA de un fabricante y se basa en, y está aprobada y evaluada por gente independiente, pero uno podría decir, bueno, esto es un tema comercial, y luego veremos que en los ensayos no comerciales que hay, la misma tendencia se observa. Aquí, por ejemplo, podéis ver, también del mismo fabricante, el valor de la rotura a punzonamiento de los ensayos, incluyendo cercos o pernos sobre raíles, studs, respecto a la resistencia de la misma losa predecida por el Eurocódigo 2 o por el código estructural sin tener en cuenta la armadura cortante. Y fijaros que
si la losa está reforzada con cercos, el valor que obtenemos es cercano a 1,5, es decir, alrededor de 1,5. El Kmax de 1,5, según esta gráfica, pues está totalmente justificado. Por mucho que pongamos cercos, llegamos a resistir 1,5 veces aproximadamente lo que resiste la losa sin armadura de punzonamiento. En cambio, las mismas losas poniendo este tipo de shear rails, vemos que ya podemos resistir en el entorno de 2 veces lo que resistiría la losa sin armadura de punzonamiento. Por lo tanto, parece que podría estar justificado este Kmax de 1,5 en el caso de utilizar armadura convencional a punzonamiento. Bueno, cuando salió el código estructural y tuvimos que aplicar el Eurocódigo 2, que es al final lo que estamos haciendo en edificación, pues bueno, fui a consultar una base de datos de 232 losas que teníamos en el grupo de investigación, junto al grupo del profesor Antonio Marí de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una base de datos desarrollada por Wallner, por un doctorando, que se apellida Wallner, en Austria, que creó una base de datos para hacer una critical review del Eurocódigo 2. Entonces, aquí dibujé todos estos 232 ensayos para, según una cuantía adimensional de armadura de punzonamiento, y aquí lo que resistía la losa respecto a la predicción de la losa sin armadura de punzonamiento. Y fíjense que, aunque vaya creciendo la armadura de punzonamiento, al final hay una tendencia cercana a 1,5. Es decir, va creciendo la armadura de punzonamiento, pero estamos resistiendo 1,5 veces lo que resistiría la losa sin armadura de punzonamiento, o la predicción de la losa sin armadura de punzonamiento. Claro, hay casos que podíamos resistir mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hice fue filtrar esta base de datos de 232 losas a 24 elementos. Estos 24 elementos no los elegí al azar, fueron aquellos en los que los ingenieros que llevaron a cabo los ensayos reportaron que la losa había roto por las vigas comprimidas, es decir, por la capacidad máxima de la losa, que agota a compresión, y que además el modelo del código estructural limita por Kmax, es decir, cuando el modelo del código estructural dice esta losa va a romper porque resistiría más de 1,5 veces lo que resiste la losa sin armadura de punzonamiento, y eso no es posible. Y identificando estas losas y mirando el valor del ensayo, fíjense, tenemos esta nube de puntos y estamos un poquito por encima de 1,5. Algunos ensayos que evidentemente habría que estudiar dieron valores claramente inferior, aunque tenían armadura de punzonamiento, resistieron lo que la predicción dice que resistirían sin tener armadura de punzonamiento, pero la tendencia está sobre 1,5. Por aquí tenemos puntos claramente en el entorno de 2. Estos ensayos en concreto tenían pernos conectores, es decir, que parece que esta limitación de Kmax, que nos sorprendió a todos, o sorprendió a la gente que no conocía a fondo Eurocódigo 2, podría tener cierta justificación. Bueno, entonces estuve buscando para una charla que di en Tecniveria diferentes ETAs, European Technical Approvals Documents, y pues bueno, pues este valor de Kmax, que en principio sería 1,5 si utilizamos cercos, ¿de acuerdo? Como habéis visto aquí en esta diapositiva, hablábamos de Kmax 1,5, pues bueno, mirando diferentes documentos, diferentes ETAs, pues encontramos que para losas, en general, de edificación, tanto las ETAs de Peico, Halfen, Ancotec, Jordal y Shock dan un Kmax de 1,96. Se deben basar en los mismos ensayos, ¿de acuerdo? Porque es un valor claramente similar o casi deben ser los mismos perros, ¿de acuerdo? Porque dan el mismo valor de Kmax. Para losas de cimentación y zapatas, ¿de acuerdo? Las zapatas con el código estructural hay que comprobarlas a punzonamiento, y los valores de Kmax, pues la ETA de Peico da un valor de 1,62, las de Ancotec, Jordal y Shock un valor de Kmax de 1,5,
Y Halfen tiene una armadura muy curiosa, como podéis ver aquí, a punzonamiento, y en este caso, para losas de cimentación de cantos o zapatas inferiores a cantos efectivos inferiores a 1 metro, permite un Kmax de 2,35, es decir, muy superior a 1,5 que tendríamos con armadura normal de cortante, y este valor de 2,35 podría bajarse a 1,5 en el caso de pasar a cantos efectivos mayores de 1,6 metros, ¿de acuerdo? Y por en medio se podría interpolar. Con lo cual, fijaros que en principio Kmax 1,96 en losas y alrededor de 1,5 para edificación, para losas de cimentación, ¿de acuerdo? Y con este tipo de armadura, que es un tipo de armadura curioso, que tiene un gran anclaje, ¿de acuerdo?, para losas de cimentación. Pero eso sí, son productos con patente y productos que son más caros, pero que pueden ser útiles. Hay otra alternativa, que es la alternativa tradicional, que sería pues descolgar por aquí la losa, hacer un abaco descolgado. Esta fotografía pues está sacada de internet en concreto, pero este detalle pues es el detalle de, en este caso, del programa CIPE, y bueno, evidentemente a nivel de encofrados pues va a ser un poco más difícil, pero esto supone llevar el material allí donde hace falta, ¿de acuerdo?, que hace falta para resistir el punzonamiento, con lo cual es una alternativa tradicional que sigue siendo válida, y en algunos casos pues podrá ser útil considerarla. Siguiendo en este apartado 6.4, el punzonamiento de anejo 19, también tenemos nos dice que hay que hacer la comprobación del perímetro exterior a la armadura de punzonamiento, que estamos acostumbrados. Esta comprobación se hace, pues el perímetro exterior de la armadura se hace a 1,5 veces el canto efectivo, ¿de acuerdo? Esta distancia sería 1,5 veces el canto efectivo. Y el valor de beta, que en la instrucción HE solo se utilizaba para la comprobación en el perímetro crítico, aquí hay que mantenerlo también en la comprobación que tengamos más allá de la armadura, ¿de acuerdo? Esto es importante. Entonces, y además este apartado nos dice que si la distancia entre armaduras es menor a 2D, la distancia tangencial entre armaduras es menor a 2D, en este caso, aquí es menor, pues tendremos todo este perímetro exterior útil. Pero si la distancia fuera mayor a 2D, tendremos que descontar estas distancias mayores a 2D. Entonces, en el perímetro exterior, armadura de punzonamiento, tendríamos estas zonas de aquí que serían no eficaces al estar la armadura separada tangencialmente mayor de 2D en el perímetro. ¿Esto qué significa? Que si la comprobación aquí no nos fuera bien y pusiéramos otra fila de cercos, tendríamos un perímetro mayor, pero la parte a descontar también sería mayor, con lo cual es un poco que es difícil con este tipo de armado, tendríamos que alargarlo mucho para llegar a cuadrar esta comprobación si no entrase inicialmente, ¿de acuerdo? ¿Qué se está haciendo en Europa? Se está utilizando mucho estos tipos de armaduras de stats que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo?, de pernos sobre raíles, porque permiten estos tipos de configuraciones, con lo cual no solo nos sirve para el valor de Kmax, que lo podemos subir, sino que nos sirve para tener todo el perímetro más allá de la armadura como un perímetro útil, ¿de acuerdo? Y ahora ya pasamos al apartado 9.4. Sabéis que el capítulo 9 de anejo 19 hace referencia a detalles de armado, y en concreto el 9.4.3 a disposición de las armaduras de punzonamiento. Entonces aquí nos viene un detalle para el caso de barras levantadas, o en el caso más convencional de armadura, ya sean cercos o stats, y fijaos que aquí nos dice que la primera
armadura, tiene que estar a una distancia mayor de 0,3D. Y luego en el texto es importante, en el texto nos dice que si queremos incluir la primera del cálculo, que es importante porque esta es la zona crítica, tiene que estar a una distancia menor o igual que 0,5D. ¿De acuerdo? Yo la pondría a esta distancia pues a 0,4D, siempre la primera rama, que va a ser lo que nos va a servir para trabajar el funcionamiento. ¿De acuerdo? Tiene que estar aquí cercano. Y luego entre las siguientes ramas, distancias de menores o iguales a 0,75D, entre los diferentes armaduras concéntricas de punzonamiento. En este capítulo también se incluye, os recomiendo que lo consultéis, bueno, que mínimo tiene que haber 2 perímetros de cercos, no podemos tener solo un perímetro, mínimo tiene que haber 2 para coser la fisura. Se incluye una expresión para el área mínima del cerco, o de la armadura equivalente que utilicemos. Nos dice que la separación de las ramas de los cercos a lo largo de un perímetro no debe superar el valor de 1,5D dentro del perímetro crítico. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues el perímetro crítico que hemos visto aquí, este perímetro crítico de 2D, las armaduras que tengamos dentro de 2D, a nivel de perímetro, en esta dirección, ¿de acuerdo? La dirección medida en esta dirección no podrá ser mayor a una distancia de 1,5D dentro de este perímetro crítico. ¿De acuerdo? Esto es importante y esto es obligatorio. Y luego nos dice el código estructural que en el caso de necesitar más armadura de punzonamiento fuera del perímetro crítico, es decir, a una distancia mayor a 2D de la cara del pilar, las ramas de los cercos no deberán tener una separación superior a 2D. Y aquí, humildemente, creo que hay una errata de traducción en el código estructural. ¿Por qué? Porque en el apartado 943 nos dice que las ramas de los cercos no deben tener una separación superior a 2D, en el apartado 943, mientras que en el apartado 6.42, creo que es, en esta figura, nos dicen que si la distancia es mayor a 2D, hay que disminuir cierto perímetro. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la distancia a una distancia de 2D del pilar tendrá que ser menor, esta distancia medida en el perímetro, a 1,5D. Si nos vamos más allá de 2D de la cara del pilar, la distancia conviene que no sea mayor a 2D, porque así tendremos todo el perímetro útil más allá de la armadura. Pero si fuera mayor, pues lo tendremos que descontar. De hecho, lo que dice la versión inglesa, dice lo mismo, las ramas de los cercos no deberán tener una separación superior a 2D, y sigue diciendo, donde esa parte del perímetro se asuma a contribuir a la resistencia a punzonamiento. Es decir, y nos lleva a la figura 622, a esta figura de aquí. En el Eurocódigo 2, la frase acaba con esta coletilla, que significa que la separación no debe ser mayor a 2D si la queremos considerar esa zona útil. Si no la consideramos útil, la descontamos y no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces aquí creo que ha habido una pequeña errata. Vamos a acabar ya este vídeo sobre punzonamiento en el código estructural y las ideas claras que tienen que quedar es que crece la solicitación, necesitamos edificios que sean más regulares y que tengan núcleos rígidos y no dependa del efecto pórtico la transmisión frente a acciones horizontales. En este caso la solicitación no crecerá, en caso contrario la solicitación aumentará mucho. Y para elementos sin armadura de punzonamiento cambia muy poquito, un poco el límite inferior, el valor mínimo, perdón, de la resistencia, pero en el caso de necesitar poner armadura a punzonamiento, la losa resistirá como mucho 1,5 veces lo que resistiría la losa sin armadura de punzonamiento si la armamos con cercos. Y podríamos llegar a 1,96 veces si utilizamos productos patentados como los que hemos comentado en esta presentación. Y por último, la comprobación del perímetro más allá de donde es necesario disponer armadura de punzonamiento. Si tangencialmente las armaduras distan más de 2D,
tendremos que disminuir área de este perímetro exterior. ¿De acuerdo? Estos serían los cambios más relevantes, hay algunos más, podéis volver a ver este vídeo o evidentemente lo que os aconsejo es que estudiéis a fondo el código estructural. Muchas gracias por vuestra atención.